Bueno, así como planeamos de hacer una charla que tiene que ver con la tintorería de lo ancestral, desde lo ancestral, debo de decirles que para mí la palabra ancestral es muy entrañable porque al menos yo soy, digamos, un mestizo. Yo soy de abuela otomí, que es la cultura del altiplano mexicano. Yo estoy a 100 kilómetros de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Esta era una zona otomí y Mazahua. Y mi abuela era también un poco mestiza ya, pero tenía un alto contenido de otomí. Y mi padre, pues es un español que llegó en el siglo, la familia Pontón, este, eran catalanes que llegaron como en el siglo XIX a México, y eso es lo que somos en América, ¿no? Entonces lo ancestral en México es muy importante porque hay todavía muchas culturas, hay como unas 60 culturas distribuidas en todo el territorio mexicano. Y desde fines de los 80 decidí dedicarme a investigar la parte textil y particularmente los tintes y colorantes ancestrales. Entonces, decidí formarme como maestro tintorero, que no existe, es un título que yo me puse, maestro tintorero, y decidí hacer una investigación en las culturas ancestrales indígenas que malamente les decimos en América. Y fui recogiendo los restos de lo que todavía existe del trabajo textil. Y una de las cosas que encontré es que quien hace el trabajo textil fundamentalmente en un altísimo porcentaje son las mujeres. Las mujeres no solamente hacen el trabajo de la casa, sino que preservan los conocimientos en el área textil, que es de la cual México es muy rico, en fibras fundamentalmente de origen vegetal. Acuérdense que en el territorio de lo que es México hoy, no había pelos, como sí sucede en la zona andina, que hay muchos camélidos, la chinchilla, y después introdujeron las ovejas. Entonces ustedes tienen, digamos, una cultura de pelos, de lana, y acá es una cultura de fibras vegetales fundamentalmente. Entonces, trabajar la tintorería en fibras vegetales es todavía más difícil que en los pelos. En los pelos es sumamente sencillo. Entonces, así fui recogiendo las experiencias ancestrales y encontré que la tintorería que todavía se trabaja en esas zonas es muy rica porque México es muy biodiverso, tiene mucha diversidad de... Se oye un ruidito por ahí adentro. Es mega diverso, entonces eso permite que haya flora y fauna tintoria casi en todo el territorio nacional. Eso ha facilitado mucho y desarrollado mucho la tintorería mexicana. Entonces, obviamente, se habían perdido muchas experiencias de tintorería y por la introducción de la experiencia de los ovinos fundamentalmente. Se empezó a trabajar la tintorería en ovinos y se olvidó la tintorería en fibras vegetales, que es un poco más difícil, sobre todo en el algodón, fundamentalmente en el algodón. Entonces, lo que yo le llamo tintorería ancestral tiene dos vertientes. Una, la que se practica en cada una de las zonas donde se hace textil, en algodón o en lana ya, con materias primas totalmente locales, y esa tintorería, digamos que se hace para uso personal, para textil ceremonial, porque hay muchas fiestas, ahora religiosas, católicas, y poco a poco, en el contacto de los pueblos originarios con el mundo urbano, digamos turístico, se fueron vendiendo excedentes. Al venderse excedentes de los textiles ya teñidos, entonces ha cambiado un poco, porque digamos que la tintorería que se hace local no tiene tanto
importancia si se preserva mucho tiempo el color o no. Eso no es importante para los pueblos originarios porque ellos tienen las materias primas y la experiencia y pueden estar tiñendo constantemente, aun si se les va el color. Pero para el mundo externo, para el mundo que llega de fuera y que ya tiene un componente más económico, entonces ahí ya sí empieza a importar si es sustentable y si es sólido el colorante. Y yo tengo un principio básico que encontré conociendo esa tintorería y luego trayéndola a mi casa taller y a mi laboratorio y empecé a experimentar qué colorantes son sólidos. Y en México, como tenemos mega diversidad y tenemos muchos muy buenos colorantes, encontré que con una docena es más que suficiente para hacer la gran tintorería. Y ese principio básico que yo manejo es el siguiente. Que no se debe de teñir o se debe de teñir con mucho cuidado todo aquello que procede de flores, llamámosle pétalos, tubérculos o camotes, como le llamamos en un aguatlismo, tubérculos, semillas y frutos. Esos, la procedencia de los colorantes de esos elementos naturales, por más que se le metan elementos químicos, se van a ir en algún momento por la luz o por el lavado o por el uso. Flores, tubérculos, semillas y frutos. Y ejemplos hay muchos de tubérculos, por ejemplo, está todo lo que son las papas, lo que es la cúrcuma fundamentalmente, lo que es el betabel, la cebolla y todos esos tubérculos que tienen mucho color, por cierto. Por ejemplo, para la tintorería panameña, la cúrcuma es fundamental y alguna vez eso mismo me llevó a Panamá en un gran recorrido a sustituirles ese amarillo de cúrcuma que se les iba y que ellos tiñen hasta en la rafia, que es tan difícil. Semillas tenemos fundamentalmente como ejemplo clásico el achiote o anoto, como le llaman en el sur-sureste de América. Las flores, puedo decirles la flor de Jamaica, el cempasúchil y todos los pétalos que se les puede ocurrir. Frutos, hay un montón de frutos que tienen color y que a veces se utilizan como colorante. Entonces, yo he dejado de trabajar eso y he dejado de recomendarlo porque no es sólido. Entonces, todo eso he buscado sustituir los colorantes de esas procedencias y desde luego que con los 12 materias primas que yo trabajo se puede hacer una tintorería muy amplia. Ahorita después les voy a mencionar, ¿no? Luego hay otro gran tema que sería lo que ahora está muy de moda, la extracción, la obtención o extracción de los colorantes. Se dan incluso en línea talleres de extraer colorantes, pero extraer colorantes es tan sencillo como cuando lo hacían las abuelas para hacer los tés. Extraer el saborizante y el colorante de cualquier elemento vegetal que a ustedes se les antoje, eso es una extracción de colorantes. Normalmente se hace en caliente. Y eso se está haciendo mucho ahora para lo que se le llama ecoprint, hasta en vapor. Y se está haciendo mucho para acuarela y para trabajos manuales para los niños, las famosas extracciones de tintes y colorantes. Y la otra cosa es que yo he venido trabajando durante mucho tiempo y ha dado pie a dos de mis obras, a dos de mis libros. Uno que tiene que ser los tintes para el área textil y otro que son propiamente colorantes para las artes plásticas. Por ahí
en lo que ustedes me mandaron, me di cuenta que hay gente que se dedica al textil y otros que se dedican prácticamente a las artes plásticas. Entonces, todos los tintes para textil que yo manejo fundamentalmente proceden de maderas que son, digamos, muy ricos en colorante. Y las maderas que tenemos en México es el famoso palo de Brasil, que yo he visto hasta en Nicaragua, el palo de Campeche o palo tinto, que también he visto hasta Nicaragua, eh, y el palo de mora, y que es un árbol que vi hasta Panamá incluso. Eso nos da, el palo de Brasil nos da el rojo, el palo de Campeche nos da el morado y hasta el negro. La mora nos da un amarillo maravilloso, increíblemente fuerte ese amarillo. Y obviamente amarillos, yo creo que es el colorante más abundante de la naturaleza. En México tenemos cuando menos 4 maravillosas plantas que nos pueden proporcionar amarillo. Uno es uno que se conoce como pericón, que es un taguetes primo hermano botánico del cempasúchil, es un taguetes, que es un extraordinario colorante. El segundo es uno que se llama la Cuscuta tinctoria o Zacatlascali, que se le llama en México, porque tiene nombres locales, desde luego. Pero el famoso Zacatlascali es una cuscuta, es una planta enredadera, como un bejuquillo amarillo que es un extraordinario colorante. Y tenemos todavía el de amarillo, tenemos la gualda, que es una planta que yo creo que nos llegó de Europa, es una planta muy común en todo el Mediterráneo, fundamentalmente para la tintorería española, la famosa gualda. No sé si allá en América más. Entonces, y de insectos, tenemos la famosa grana cochinilla, que se cría en los nopales y que no sabemos si se originó en Perú o en México, y que a lo mejor se llevó de aquí para allá o se vino de allá para acá. Pero México es un país de nopales, que es la hospedera de la grana cochinilla. Y otro gran colorante es el que viene del caracol púrpura, que obviamente está circunscrito al Pacífico mexicano y que lo utilizan todavía los tintoreros de la costa de Oaxaca como una forma de protección, y es un tinte netamente ceremonial de alto valor agregado. Esos serían, digamos, los dos grandes colorantes de insectos. Y desde luego, el famosísimo índigo o añil, que yo creo que apenas está despertando en América, en el sentido de que antes de que llegaran los españoles, ya existía el cultivo de la planta del añil y ya lo sabían trabajar, al menos las culturas del Anáhuac, del norte de América, puesto que hay muchos vestigios en el famoso mundo maya, el famoso azul maya, tanto para textil como para colorante. Y desde luego está en Copán Ruinas en Honduras. No sé si en Perú exista el añil como colorante para vestigios arqueológicos. Entonces, el índigo es una planta que ya existía en América antes de la llegada de los europeos, que ahora está clasificada como Indigófera subfruticosa. Y al menos en México, en alguna parte del siglo XVI, introdujeron una especie de índigo, que es la Indigófera añil o Indigófera tinctoria. Y eso tiene una razón que sería largo explicar, pero fue introducida a América y se cultivó desde Haití, que fue el gran productor de añil, y se producía en todos los países de Centroamérica, a grado tal que se sigue trabajando en El Salvador. Y en México solamente queda un lugar donde se cultiva esa planta de añil introducida por los españoles.
es el índigo que nosotros estamos trabajando. Y creo que ya se está trabajando el añil silvestre en Puerto Rico y en Honduras, y un poquito está empezando en México. Entonces, esos serían, digamos, los colorantes con los que yo trabajo. Y luego viene una gran gama de colorantes que serían fundamentales para lo que le llaman ecoprint, que a mí de entrada esa palabra no me gusta mucho, porque es media gringa. Pero yo le llamo estampado, estampado en algodón o en fibras vegetales. Y allí viene una gran gama de colorantes que proceden del ácido tánico, del famoso tanino. Pronto voy a dar, les anuncio que estoy trabajando un curso en línea sobre esa temática. Yo nunca he dado cursos en línea, pero lo estoy estructurando y tiene que ver con el estampado. Y de alguna manera es una respuesta al ecoprint, porque el ecoprint como se está haciendo ahora, y yo lo entiendo, porque viene como muy del sur y tiene que ver también con una flora escasa, donde se está echando mano de todo esto que yo les dije que no creo que sean colorantes sólidos, donde se agarra desde las flores del jardín y hasta el cilantro para meterlo en los textiles. Y yo considero que sin el uso del tanino y desde luego del hierro, no va a haber solidez en el estampado. El tanino tiene una característica maravillosa que tiene que ver con la oxidación. El tanino es un elemento contenido en todos los vegetales y en todas sus partes de los vegetales, que tiene la característica de oxidarse. Normalmente el tanino es de color café en toda su gama de cafés: café rojizo, café amarillento, café grisáceo, café negruzco, café, pero que en cuanto se es sometido al contacto con el oxígeno o con el hierro, se va del café al café oscuro, pasa por el gris y obtienen el negro más negro que se puede ver en la noche, así como lo digo en mi libro. Entonces, el tanino es fundamental para la tintorería y yo creo que no se ha explorado suficiente su uso. Entre esos cafés gris y ocres, mencionaría yo aquí a los líquenes, de los cuales curiosamente en Chile, en un viaje que hice a la zona mapuche y después a la región de los lagos, encontré que hay una extraordinaria cantidad de líquenes, no musgo, líquenes. El líquen está asociado con zonas húmedas, frías, y incluso llegan a matar a los vegetales de tan abundante que es, y los líquenes es un colorante extraordinariamente bueno para trabajar. Solamente que hay que tener cuidado porque es una especie que crece muy poco y también habría que tener cuidado con eso, con la famosa sustentabilidad. Pero lo que encontré en la región de los lagos, por ejemplo, es que se corta la madera vieja, seca y se mete al fuego completo, incluso con los líquenes. Y en la zona de los lagos, cuando yo llegué, al menos en la zona que yo fui, que no recuerdo cuál es el lugar que me llevaron, no sabían que los líquenes eran tintorios. Entonces, yo creo que eso cubriría una gran gama de colorantes que con mucha ventaja pueden obtener los rojos, los amarillos, el rojo, amarillo, azul con el añil, toda la gama de café, gris, negro y ocres.
y haciendo combinaciones pueden obtener los colorantes secundarios, que es los verdes y los anaranjados. Y se puede matizar una gran cantidad de textil, nada más con esas materias primas. Entonces, eso, desde luego, estoy hablando de una ecorregión que comprende todo México y que he visto hasta Panamá en el Darién. No he tenido la oportunidad de trabajar de Colombia hacia allá, y todo lo que vi en Chile, pues fue una flora muy escasa, propia de la costa del Pacífico, propia de la zona andina, muy húmeda y fría. Entonces, lo que yo vi en Chile es que trabajan lana con una gran gama de ocres, desde amarillos a ocres, gris y negro. Trabajan un negro maravilloso en la región de los lagos, con los taninos fundamentalmente, pero la gama es ocre. Y desde luego no trabajan el añil, no vi trabajar el añil, porque casi todo lo trabajan en oveja en esa zona. Hago una pausa y pregunto, ¿me están escuchando? Sí, se escucha bien. Sí, perfectamente. Sí. De repente me quedé así como dije, bueno, ¿se me fueron todas o qué? No. Estamos concentrados escuchando. Bueno, pues estamos. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en todo Panamá, y les comento eso porque es muy importante a lo que encontré después. El primer viaje que yo hice a Panamá me encontré con que la cultura Ngave o Guaymí, que le llaman, que cubre todo el norte de Panamá pegado con Costa Rica y que vive en las montañas, tienen una enorme riqueza vegetal. Pero en un encuentro que tuve con mujeres artesanas, me mostraron su tintorería y era predominante el amarillo. Y yo les preguntaba, ¿y con qué tienen el amarillo? Y me dijo, pues con un camotito que se llama jengibre dulce, me dijeron. Y entonces el famoso jengibre dulce para ellos, o camotillo, es la cúrcuma. Y se dan obviamente en abundancia la cúrcuma en Panamá. Y me dijeron, pero tenemos un problema, maestro. Dice, el color se nos va. Tienen mucho sol, desde luego. El sol en Panamá es espectacular. Y entonces, después de una larga relación que tuvimos, lograron llevarme, y es una historia interesante porque puede sucederles. Estando en el norte de Panamá, en una montaña, estaba yo platicándoles con qué trabajábamos el amarillo, y yo no tenía ni idea qué iba a hacer, porque no me llevé nada. Yo dije, tengo que trabajar tintorería con lo que ellos tienen, si no, no tiene caso. No puedo traer de México las materias primas. Y nada más me llevé añil porque sabía que no lo tenía. Entonces estaba yo en un enorme patio con un montón de gente, y tenía yo una intérprete, la cual todavía es mi amiga, es una gran líder en Gabe. Y les platicaba que los mayas, y a propósito dije mayas porque yo sabía que había habido influencia maya hasta el norte de Panamá, y les dije, tenían un color, una planta con que extraían el colorante amarillo, y se llamaba mora. Y me dice, y ya se oyó un rumor allí, y les di las características del árbol, y entonces empezaron a platicar entre ellas, y pregunté a mi intérprete de qué se trataba, y me dijo, es que maestro, dijeron que allí por donde entramos, para acá, hay un árbol que se parece al que usted dice. Y le dije, a ver, vamos a ver. Y nos fuimos, atravesamos un enorme patio y había un enorme árbol derribado. Y obviamente las características físicas de los árboles de mora de Yucatán o del sureste mexicano,
cambian con respecto al que hay en Honduras y cambia más todavía un poquito con las que hay en Panamá. Es la misma especie, pero en diferente ecorregión y hay leves diferencias en cuanto a las características físicas de los árboles. Y entonces, pero se parecían un poco, le dije, a ver, traigan una hacha. Trajeron un hacha y resulta que era la clorófora tintoria maravillosa de Yucatán. Y entonces yo me emocioné tanto que cortamos un gran trozo de palo de mora y con ese trabajamos un extraordinario amarillo que sustituyó para toda la vida la cúrcuma en Panamá. Y después me lo llevé cargando porque di como 6 cursos en Panamá hasta el Darién y después en el archipiélago de San Blas, con un gran tronco de palo de mora que me llevé cargando por todo el territorio panameño. Entonces, eso les dará idea de la enorme riqueza que tenemos en América y de todas las posibilidades que tenemos. Pero aquí hay otro punto de lo cual quiero hacer mención. Yo podría hablar aquí de 2 tintorerías. La tintorería ancestral, la que se hace en cada ecorregión, con cada pueblo originario, y la tintorería que se está haciendo en las zonas urbanas. Todas las zonas urbanas, incluso aquí. Casi todos sabemos que el mundo mismo, todo el mundo está viviendo más del 60 y quizá el 70% de la población mundial está viviendo en zonas urbanas. Y cuando estoy hablando de zonas urbanas, estoy hablando hasta los pueblitos que están aquí cerca mío, porque yo vivo en el campo, en el rancho, y aún aquí hay una colonia que le llamamos aquí a 1 kilómetro, que está totalmente urbanizada. Y los campesinos ya se urbanizaron. Y hablo de las cabeceras municipales, están totalmente urbanizadas. Y cuando hablo de urbanización, se trata de que los seres humanos llegamos y limpiamos el territorio, quitamos los árboles, contaminamos los arroyos y los ríos, y estamos teniendo un gravísimo problema de agua incluso aquí donde yo estoy. Entonces, eso ha impactado toda la actividad humana, particularmente en la que nosotros estamos. Nuestra actividad económica, cultural o de nuestro corazón. Estamos hablando de que los pueblos originarios siguen haciendo tintorería tradicional y sin importar si los colorantes son permanentes o no, porque ya mencioné que tienen otras características. Es como la pintura que voy a hablar en el último tercio de esta charla. Pero el ser seres humanos urbanos nos ha limitado el conocimiento de la botánica. Para practicar tintorería tenemos que saber algo de botánica y tenemos que saber algo de química natural. Cuando yo hablo de tanino, estoy hablando que el tanino está en cada parte de los vegetales. No hay un árbol que no tenga tanino, porque el tanino es como el sistema inmune de las plantas. Por ejemplo, decimos, el vino tinto es bueno para la digestión y es bueno para comer carnes porque tiene tanino. ¿Y qué tenga tanino? ¿Y qué es el tanino? ¿Y qué es un elemento digestivo? El tanino lo contienen las pieles de las uvas y eso es lo que le aporta el color tinto al vino tinto de Chile, que yo me tomo casi todos los días porque soy amante del Carmenere que descubrí en Chile para las chilenas. Mi compañera se llama Carmen, con la que vivo, y yo le llamo Carmenere ya a partir de el vino tinto, que me fascina el Carmenere. Bueno, ¿por qué el vino tinto? Pues le viene del color que sale de la piel del tanino, de la uva. Así de sencillísimo. Entonces el tanino es fundamental para los vegetales. Está en todas partes. Está en los frutos. Está en el tamarindo, por ejemplo. El sabor astringente del tanino. Está en la fibra del coco. Está en la corteza de las nueces. Está en la corteza de los robles, de los encinos, de las agallas famosas, tintorias. Está en las vainas del mismo tamarindo, que es muy conocido. En casi todas las vainas, o sea, las que cubren las semillas,
los frutos, o terminan siendo vainas, donde están contenidos los frutos, tiene tanino. El palo de Campeche tiene esa característica, el palo tinto. El palo de Campeche, inmediatamente de que se hierve y se pone en contacto con algún elemento alcalino, se pone morado la tinta. El palo de Campeche es morado, no da rojo, como el palo de Brasil. Eso lo diferencia, a pesar de que son primos hermanos botánicos. Uno es Haematoxylon campechiano, el otro es Haematoxylon brasileto. Primos hermanos botánicos, sin embargo, uno es rojo y otro es morado. El palo de Campeche provocó que los ingleses tuvieran una guerra con los españoles, porque se querían quedar con la zona donde se producía palo de Campeche. El palo de Campeche es una madera dura, maravillosa, que además da tinte, con la que en Europa todavía, o no sé si ahora, todos los principales instrumentos musicales como los pianos y los violines negros se pintan con tinte de palo de Campeche. Y si el Campeche se oxida suficiente con hierro, llegan a obtener una tinta negra maravillosa. Entonces, el tanino es como el mate. El mate debe de tener tanino, ese que estoy viendo que se están tomando. Ese amargo. Pues sí, el tanino famoso. Esa madera que tienes a lo mejor tiene tanino. Bueno, para mí el tanino lo estoy desarrollando para estampado precisamente. Tengo 5 recetas que voy a dar a conocer en línea en un curso que voy a implementar yo creo que en unos 2, 3 meses para trabajar 5 recetas de estampado con tanino. Hoy te les voy a hablar un poquito de eso. La otra parte que quiero hablarles tiene que ver con el área de colorantes naturales para artes plásticas que le llamo. Ese es un curso que estoy dando hace apenas un año, ya muy especializado, para todo tipo de artistas plásticos, porque aquí estamos hablando de pintura fresca en estuco, como lo hacían los pueblos ancestrales, en todo lo que llamamos pirámides o templos, que no eran templos, sino edificios ceremoniales del mundo mesoamericano. Todos tienen pinturas y todo el mundo habla del famoso azul maya ahora, que está muy de modita por el mundo maya y por el tren maya que se está desarrollando en sur-sureste de México y que va a ser extraordinario. El famoso azul maya no solamente se aplicaba en la zona maya, pero viene desde los olmecas. Los olmecas es una cultura madre del sur-sureste de México, de la cual dio lugar a los mayas actualmente. Genéricamente se le llaman mayas porque hay otros pueblos, son los chontales, los centales y tojolabales y chontales todavía son los antiguos mayas. Y el mundo maya cubría, digamos, lo que ahora es sur-sureste de México y que llega hasta Copán como muestra de pintura mural. Pero estaba en el altiplano, en el Templo Mayor, que fue la cultura más tardía de los aztecas nahuas en el México Tenochtitlan. Está en Cacaxtla, un templo, un edificio pintado muy hermoso en Tlaxcala, cerca de Puebla, de Cholula, un sitio ceremonial muy importante mesoamericano. Y está en todos los libros que le llamamos códices. Todos los libros o códices que sobrevivieron a nuestros ignorantes parientes españoles, mis abuelos, destruyeron todos esos maravillosos libros y estaban pintados, pictografiados, como estoy trabajando ahora, y fundamentalmente con el famoso azul maya. Yo traigo azul maya en mi camisa. Por aquí la van a poder ver. Este es azul maya, que yo le llamo azul de Guedó, porque lo estamos trabajando aquí y tiene que ver con mi segundo libro. Entonces, ellos tenían una gran expresión plástica en sus edificios, en su indumentaria, desde luego, porque teñían de añil, de ese azul,
Ese azul se aplicaba para textil y para artes plásticas y en papeles. Hacían papel, el famoso papel amate. Pintaban sobre pieles. Yo tengo un facsímil del Códice Colombino, que es de los pocos que han permanecido en México que no han sido llevados. Ese Códice Colombino está pictografiado maravillosamente y es de la costa de Oaxaca, de los mixtecos, que no tiene nada que ver con la zona maya, y está pictografiado y allí hay azul maya también, azul de añil. Entonces, ese azul se utilizaba incluso para pintura corporal. Por allí el Mel Gibson, ese actor gringo, hizo una horrible película, Apocalipto, que es una porquería, y todos los pintó de azul, pero bueno, es algo cinematográfico, pero efectivamente se utilizaba para pintura ceremonial, para pintura corporal. Es probable que hasta haya sido para hacer tatuajes que están muy en moda, sobre todo en mujeres ahora, curiosamente. Bueno, entonces, yo estoy trabajando en una gran área de pintura para artes plásticas que tiene que ver con tierras, fundamentalmente con tierras. Yo vivo en una zona volcánica, como mucho es el territorio mexicano, y tenemos algo que le llamamos tezontle. Aquí hay muchas palabras, son nahuatlismos. El tezontle es una serie de tierras ferruginosas de diferentes tipos de óxidos. Son ocres rojizas, amarillentas, que cubren una gran área de tono ocre. Entonces, fundamentalmente estoy trabajando tierras, estoy trabajando el añil, desde luego, para estuco. Yo luego les voy a dejar por aquí un archivo de fotografías que tienen que ver con mi trabajo. Y si no, lo pueden ver en mi página de Taller de Tintorería Mexicana. Y estoy trabajando un colorante que no se considera como tal, que es el hidrocarburo, el petróleo crudo. El petróleo crudo que brota de la tierra, aquí le llamamos chapopote, que es un nahuatlismo, ¿no? Que es un hidrocarburo, que es el petróleo crudo. El chapopote es un óleo, es un aceite. Es un increíble colorante. Aquí han venido conmigo varias pintoras, fundamentalmente mujeres, de varios países, particularmente dos chilenas maravillosas. Una que vive en Chile, y otra que es chilena, trabajando en Alemania con mucho éxito, muy talentosa, por cierto, y que cuando conocieron el chapopote, se quedaron enamoradas del óleo chapopote. Y es una cosa que existe en México en forma abundante, el chapopote. Esas, digamos que serían los colorantes. Son tierras, el aceite. La grana cochinilla no la trabajo allí porque obviamente es muy sensible a la luz y al pH. Entonces va de rojo a morado y no es propio para murales, al menos no para exterior. Y estoy trabajando toda la grama de ocres regionales, y para el rojo utilizo el famoso cinabrio. El cinabrio es un colorante que era ceremonial para México. Es un óxido de mercurio asociado con el azufre, con zonas petroleras. El famoso cinabrio o vermellón, el rojo vermellón, que era ahí, por ejemplo, la esposa de Pacal, el gobernante famoso de Maya, le descubrieron su tumba en Palenque y le llaman la Reina Roja, que no era ninguna reina, pero era la señora roja. Estaba cubierta con cinabrio, era un colorante maravilloso. Y casi todo el rojo que se utilizaba en forma, tanto para pintura corporal como para pintar edificios y los libros, los códices, era cinabrio. Yo tengo por ahí un poco que he conseguido en México, y fundamentalmente son esos los colorantes. Y luego, como lo digo en mi segundo libro, porque de eso habla mi libro segundo, El azul de Guedó, como pegamento aglutinante estoy utilizando las resinas.
que también son parte fundamental de todos los vegetales. Las famosas resinas que nosotros le llamamos copales. El copal son resinas aromáticas y tienen muy diferente procedencia. Hay desde los pinos, bueno, hasta los árboles frutales tienen gomorresinas que se llaman, ¿no? Resinas o gomorresinas. Ese digamos que sería el pegamento aglutinante básico que yo uso. Y como solvente se utiliza un derivado de las gomorresinas, que es la esencia de trementina, la colofonía famosa, ¿no? El famoso aguarrás, que en México le llamamos aguarrás, o esencia de trementina, que ya purificada la venden carísima y que recién refinada es el famoso aguarrás, y es una mezcla es un derivado de las resinas, de las gomorresinas. Y un elemento que estoy incorporando, que he encontrado que plásticamente tiene unas características increíblemente bellas, útiles, es la cera de abeja. La cera de abeja que nos proporciona los bichitos que estamos exterminando por la contaminación y los agroquímicos y la falta de floración, la cera de abeja tiene unas características plásticas increíblemente buenas. Entonces, todo eso que yo les estoy hablando tiene que ver con el campo, tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con el conocimiento pleno de nuestro entorno. Y si les digo entorno y viven en una zona urbana, pues entonces ya nos jodimos, como decimos en México. Yo creo que tenemos que regresar a tener un contacto más íntimo con la naturaleza. Cuando yo doy cursos, les digo, si ustedes no conocen de botánica, y si no conocen de herbolaria, y si no conocen de química elemental de nuestros hermanos los vegetales, difícilmente van a entender lo que es la tintorería. Afortunadamente yo soy hijo y nieto de maestros rurales y yo me crié en el campo. Mi abuela, en esta casa donde yo vivo es de mi abuela. Es una casa que tiene más de 100 años. Mi abuelo era maestro rural. Mi papá era maestro rural y nunca perdí el contacto con la naturaleza a pesar de que me fui a estudiar alguna carrera técnica en la Ciudad de México. Entonces, mi recomendación es de que nos reconectemos con la naturaleza. Y si entendemos que todo eso nos es útil, entonces vamos a empezar a cuidarlo. Y vamos a empezar a entender de que sin eso no podemos hacer una gran tintorería. Es absolutamente necesario la sustentabilidad, no solamente para la tintorería, sino para la vida misma. Puedo decirles que todos los días me la paso en contacto con la naturaleza. Incluso antes de que ustedes entraran, le mandé a Karin una fotografía de una viborita que me encontré hace ratito y que tengo que llevar al campo porque estaba aquí en mi patio. Entonces, vivir en el campo es eso, un íntimo contacto con la naturaleza. Y como podrán ver, los materiales que yo les dije, son muchísimos. Yo normalmente no digo que no utilicen lo que están utilizando para EcoPrint, pero tienen que entender que no todo lo que tiene color sirve para teñir o para pintar. O sí sirve para otra cosa, para bebidas y alimentos. Incluso sirve para enseñarle a los niños. Yo muchos años di clases para niños y entonces me iba yo al mercado, me los llevaba yo al jardín y cortábamos la florecita y agarraba yo el betabel, ¿no? Incluso agarraba el café soluble, ¿verdad? Y entonces les hacía yo un jugueteo ahí de acuarelitas para pintar sus manos y su carita y los papeles que les guste. Y así se pueden introducir al mundo del color. Pero eso no quiere decir que cualquier florecita sirva para hacer acuarela. Entonces yo creo que gran culpa de esto que está pasando es porque
todos aquellos que tienen una licenciatura, que somos casi todos, porque casi todos mandan a sus hijos a la escuela para que tengan una carrera universitaria y algún día sean exitosos y ricos, pierden en ese camino el contacto con la vida real. Eso nos está pasando en todas partes. Yo recibo biólogos, por ejemplo, aquí tengo acuerdos con universidades, tengo una cabaña y creamos una reserva y entonces los llevo a caminar al campo a los biólogos y son niños urbanos. Y los niños urbanos vienen a aprender de los campesinos. Y para caminar en el campo los biólogos tienen que ir viendo dónde ponen los pies, porque si no se tropiezan en el campo, ¿no? Y los veterinarios urbanos no son capaces de matar un conejo para comérselo porque pobrecito. Y pues yo tengo conejos y gallinas y de eso vivo. Y recibo muchas gentes a dar capacitación y lo primero que tengo que preguntarles es, ¿eres vegetariana? Porque tenemos un problema. Nosotros comemos muy rico en el campo, pero no somos vegetarianos, ¿no? Entonces, los chicos y las chicas y la gente urbana tienen un verdadero problema. En una desconexión muy, muy alta de la naturaleza. Entonces, lo mío y lo nuestro tiene que ver en contacto íntimo con la naturaleza. Entonces, por ahí va la tintorería. Yo dejaría este espacio, este cuarto de hora para preguntas, porque si no, hay mucho todavía. Bien, voy a partir yo preguntando, porque preguntan acá sobre los libros, Raúl. ¿Cómo hacemos para conseguir los libros de Panamá, Venezuela, de Chile, de otros lugares que no sea México? Tengo un problema con eso. Mira, había una gran librería en México que me hacía la distribución en todo el mundo incluso, pero cerraron esa librería porque el COVID se llevó a muchos de mis amigos, entre ellos ese. Y yo empecé a trabajar con Amazon, pero nada más lo distribuye en México. Y no he podido manera de encontrar un distribuidor para América Latina. Me sale más caro enviar un libro, sale más caro el envío que el libro mismo, para enviarlo a Argentina, por ejemplo. Entonces, si alguien me ayuda con eso, yo estaría encantado de ver cómo podemos distribuir mis libros, mis 2 libros en América Latina. Va a ayudar bastante. No es el único libro, pero les garantizo que son 2 buenos libros. Bien, y sobre los cursos, ¿dónde se pueden inscribir? Yo dejé su correo electrónico, que es pontonraul@gmail.com. ¿Puede ser ahí que le envíen para poder inscribirse en los cursos? Sí, y mi página en Taller de Tintorería Mexicana. La dejo en ahora en Facebook, el chat la página. En un momento yo lo voy a dejar. Y en Instagram también estoy, Taller de Tintorería Mexicana. Sí, ese también lo dejé. Y ya para no saturarme, en WhatsApp, en forma muy específica, también me pueden buscar en WhatsApp. Y yo les daría mi número en caso de muy particular. Le dejo el correo electrónico. Ahí ya se comunican y dejo la página de Instagram. Sí. Bien, entonces comenzamos con las preguntas, Raúl. Gabriela tiene la mano levantada, así que si quiere partir ella. Sí, mucho gusto. Buenos días, maestro. Les saludo Gabriela desde El Salvador. Yo en este momento pues una consulta nada más. ¿Usted ha intentado utilizar las estopas de coco para hacer algún tipo de tinte? Porque nosotros probando anteriormente con una comunidad de mujeres artesanas, estábamos utilizando las estopas de coco que tienden a sacar como un color rosa pálido. El problema es que también con el uso frecuente y las lavadas, ¿verdad? Que comúnmente hacemos, pues se va desgastando ese color. Entonces, la consulta que nosotras tenemos es cómo adherir el color o fijar el color para que con el tiempo pues no se desgaste. Porque Gaby, estamos implementando. Sí, dígame. Sí, ya te entendí, Gaby, perfectamente. Para abreviar tiempo. Cuando me dices estopa es un lenguaje tuyo, fíjate, no mío.
Pero es lo que le llamamos la fibra del coco, ¿me entiendes? La fibra del coco, la que cubre el fruto, ¿de acuerdo? La Así es. carcasa. Bueno, Sí, ese tiene mucho tanino, ese color rosa, café claro, es tanino. Entonces, sí. ese hay que dejar, ya seca, se deja remojar, porque es bastante dura, y luego se hierve y así extraes el colorante, y ese se fija con hierro, con sulfato ferroso. Ok, sulfato ferroso. Mira, ya después haces Sí, una consulta conmigo y ya te asesoro directamente y platicamos largo del asunto. Pero es tanino y todo el tanino, bueno, les sí. voy a adelantar porque no tiene nada, es que es largo el asunto, pero como fijadores para fibras vegetales, yo utilizo alumbre, sal, sal y sulfato ferroso. Para fibra vegetal. Ok, Sí, alumbre, sal y correcto. sulfato ferroso. Y ya después Ok, les doy cantidad. Ujú. Con esas tres muchísimas cosas gracias, maestro. fijas el tanino que tiene la Sí, estopa de coco en tu lenguaje. correcto. Bien. Muchísimas gracias, maestro. Yo más adelante lo consulto entonces a usted directamente, a su correo Soy muy electrónico. amigo de Rina, soy muy amigo de Rina Reman. Ah, Sí, somos muy amigos. Las saludas. ay, bueno, muchísimas gracias, maestro. Pase buenos días. Gracias. Voy a leer una pregunta del chat y de ahí pasa Cristina que levantó la mano. Laura Alba pregunta, hola, quisiera preguntar al maestro si conoce algún tubérculo, semilla o planta característica de la selva amazónica que tiña color verde. Fíjate que algo que se me ha impedido es la selva amazónica. Alguna vez vinieron unos artesanos peruanos conmigo y hasta acá al taller a capacitarse, vinieron de la zona de Huancavelica y algún día quisieron llevarme a la Amazonía peruana justamente para ver tintes en esa zona, pero obviamente la Amazonía tiene una enorme cantidad de colorantes y yo no conozco ningún colorante verde directo, porque los verdes directos tienen que ver con clorofila y la clorofila no es muy sólida, como la lechuga, por ejemplo, o la espinaca. Es clorofila y no es muy sólida, pero verde directo no conozco, pero si tú te apoyas en los pueblos ancestrales de esa zona, seguramente van a saberlo. Y la única cosa es ver si es sólido, haces pruebas de solidez y si no, ellos te dirán cómo se convierte en sólido algún verde directo que tengan. Posiblemente de las lianas que tengan un color verde y que tengan tanino, pero nunca va a ser verde, verde, siempre va a ser un verde soldado, verde ocre en relación con el tanino. Eso es lo que te podía contestar, Cristina. Gracias, maestro. Laura. Cristina, ahora sí. Buenos días, saludos desde Ecuador, estoy acá en Quito, en la mitad del mundo. Y mi pregunta más bien va como justamente estamos en tan diversos ecosistemas y zonas, si tienes como alguna recomendación para hacer estas exploraciones de nuestros propios ecosistemas, en qué te fijas cuando recoges una planta, un mineral o lo que sea para poder hacer estos experimentos, digamos, con los textiles o con los teñidos. Cristina, es muy largo el tema, y te adelanto algo. Estoy en tratos con el CIDART, con las maravillosas mujeres que están trabajando el CIDART en Cuenca, y casi estoy seguro, si no se me rajan, que voy a ir el año próximo a Ecuador. Y quieren que vaya yo a las Galápagos a trabajar el añil. Entonces, no te pierdas conmigo y seguramente te voy a ver allá. Voy a estar muy pendiente porque de lo que me hablaba, sobre todo de los líquenes y estas cosas, hay como muchas zonas de estribaciones de la cordillera que son las más ricas en plantas y en todo realmente. Así que debe haber mucho ahí que explorar. No, pues yo imagínate la emoción que tengo de ir a Cuenca y a las Galápagos, ¿no? Pero contestando tu pregunta así rapidito, lo que tú le llamas decocciones, que son lenguajes del sur, extracción, todos los vegetales, si son frescos, es como hacer un té, nada más lo hierves
y concentras y cuelas y ya tienes el colorante. Si están secos, los remojas una noche y los hierves y los cuelas y ya tienes el colorante. Y si son cortezas, igual, si son frescas, se machacan, se hierven a alta temperatura, porque aguantan alta temperatura, se hierven, se cuelan y ya tienes la decocción o la extracción. Si son secas, las machacas porque son duras, las remojas una noche, las hierves y ya está. Mantente en comunicación conmigo y platicamos más largo del asunto y espero verte allá. Muchas gracias. Para servirte. Delfina, María del Valle y María Alicia después. Bueno. Hola, profesor. Soy Delfina desde Argentina. Hola, Delfina. Bien. Quería Argentina. preguntarle sobre la cera de abeja. ¿A qué se refiere cuando dice que tiene características plásticas? Mira, la cera de abeja yo lo que hago es cuando está pura, la corto en tejitas porque es bastante dura, como sabes. O si no la calientas, en frío es dura, la cortas en tejitas y la pones en contacto con esencia de trementina. Aquí le llamamos aguarrás, creo que es un lenguaje que no te dice nada, ¿verdad? Aguarrás. Sí, sí. Bueno, el aguarrás famoso que tiene que ser no químico, sino derivado de resina. ¿De acuerdo? Pones en contacto la cera con aguarrás y se te convierte en una pasta maravillosa. Y esa pasta, pues la cera de abeja, mira, es antibacterial, es brillante y es dura ya cuando se seca. Y además es aislante, no le permite que entre el agua. Tiene esas 4 características y relacionada con la cera, con las tierras y con las gomorresinas y con el aceite de linazas, te convierte en una pasta maravillosa, te da mucha fluidez a tu óleo. Esa es la característica de la cera. Ok, muchísimas gracias. Sí, Delfina, gusto en saludarte. María del Valle, puedes hacer la pregunta. Yo quería saber, aparte de, para obtener el negro, que acceder al palo campeche acá en Argentina es un poco difícil, si hay alguna otra manera de lograr negro. Con todos los taninos, mira, tú juntas 3 o 4 taninos buenos, incluso puede ser la corteza del eucalipto, que creo que es ya en toda América Latina y eucalipto. Corteza de eucalipto y cualquier otro vegetal que sea taninoso tuyo. Casi todos los vegetales tienen ese color café que incluso el eucalipto, cuando tú lo golpeas, está blanco y en cuanto le da el aire se empieza a oxidar a café, a café, a café. Esa es presencia de tanino. Juntas algunas otras vainas taninosas, el estropajo o corteza de coco, la cubierta del coco, junta 3, 4, 5 taninos, haces una extracción abundante, digamos que esté muy concentrada, y la oxidas con sulfato ferroso y llegas al negro. Esa es la manera, o si no tienes sulfato ferroso o otro producto que se llama percloruro de hierro, que es hierro en alta concentración, las químicas lo tienen, las droguerías químicas, percloruro de hierro o sulfato ferroso, o juntas muchas cantidades de fierro oxidado, tornillos, tuercas, clavos, corcholatas, fierros oxidados que no tengan aceite, los hierves y ahí tienes agua de hierro. Y el tanino puesto en contacto con hierro en alta concentración te lleva al negro. Perfecto, gracias. Esa es una de las técnicas que voy a trabajar para el estampado. Lo voy a dar en línea. Lo anuncio por aquí. Perfecto, gracias. Bien, María Alicia. Hola, maestro. Yo lo conocí aquí en Puerto Varas cuando vino hace como 15 años atrás. Puerto Varas, cierto. Así es la región de los lagos. Sí, fue hace como 15 años, así que estaba muy ilusionada de poder estar en esta charla. Ah, pues qué gusto, mira. Yo le quería preguntar si el agua influye
en el proceso tintorio. Por ejemplo, si es agua de lluvia o agua con más cloro o agua, si tiene alguna incidencia. Sí y no. El único elemento que te puede ocasionar problemas es el cloro. O sea, si es agua clorada sí vas a tener problema porque el cloro es el principal enemigo de los colorantes y desde luego que afecta. Entonces busca la manera de usar o neutraliza el cloro, ¿no? Pero para neutralizar tendrías que utilizar algún elemento alcalino y entonces eso te va a afectar de otra manera a tu textil. Entonces busca la manera de que no sea agua clorada nada más. De ahí en fuera no hay ningún problema. Incluso para trabajar fibras vegetales utiliza el agua de mar, ya tiene sal, que es uno de los fijadores, Claro, ¿me entiendes? claro. Así de sencillo. Bueno, Oye, pues, qué placer, ¿eh? Allá aprendí a tomar Carmenere, por cierto. Mi corazón para tu son. Ustedes hacen un negro maravilloso. Hacen un negro en la lana, con taninos y luego con barro. Sí. Barro oxidado. Los mapuches lo saben hacer muy bien también. Sí, sí. Bueno, tuve la suerte de conseguir su primer libro y ahora espero también poder conseguir el otro. Sí, ya está revisado. Mi primer libro está agotado. Ya tengo uno nuevo que ojalá y podamos hacérselo llegar. Muchas gracias. Un gusto. Mi corazón para ti. Gracias. Alejandra pregunta, ¿cómo diferenciar el palo de Brasil y el palo campeche? Ya que en el mercado de Sonora le dicen que es lo mismo. En el mercado de Sonora te venden hasta tu abuelita, si no la conoces. En el mercado de Sonora no conocen, hay palo de Brasil, ese sí lo venden porque es medicinal, pero el palo de Campeche no lo venden en el mercado de Sonora. Definitivamente. Y la manera de diferenciarlo, porque la madera es muy, muy igual, es que cuando lo metas a remojo, uno siempre va a ser rojo, que es el palo de Brasil, ese no va a cambiar ni con cal o con cualquier cosa alcalina. Y el palo de Campeche, en cuanto lo hierves en un recipiente metálico, le pones tantito cosa alcalina como cal o bicarbonato o sal, inmediatamente se pone morado. El palo de Campeche es morado y muy oxidado, se va para el negro. El Campeche, asociado con los taninos, es para el negro, muy negro. Bien, está levantando la mano Mar Pérez. ¿Dónde está? ¿Mar? No está. No está. Pérez Mar, pero está cerrada. La esperamos si quieres. Y bueno, Alejandra dice, ¿en dónde lo puede Alejandra no consigue, no hay palo de Campeche en la Ciudad de México, pero que me diga, yo le digo dónde lo consigue. Que me escriba. Bueno, no sé si hay más preguntas. Acá, a ver, dice María Laura. Por ahí antes de Alejandra. A ver, sí, no, dice, a ver, María Laura dice, buenas tardes Raúl, soy Laura de Argentina. Quería consultarle si el tinte tiene alto contenido de tanino, puede usarse sin mordiente o igualmente es necesario fijarlo al algodón. Súper, muchas... no, eso dijo, gracias Alejandra. Bueno, eso, si es necesario fijarlo con algodón. Efectivamente, el tanino en sí mismo es lo que le llamamos un colorante sustantivo. Quiere decir que está contenido el color y el fijador. El ácido tánico es fijador, pero yo recomiendo reforzar porque es necesario reforzar ese tanino, porque quizá no todos los elementos que tienen tanino tienen alta concentración de tanino. Entonces, por eso es necesario ponerle un fijador. Es el mismo que recomiendo, sal de mar, alumbre y sulfato ferroso. Perfecto, gracias. Y en ese caso, Raúl, ¿cuál de los tres sería el que menos modificaría el color? Porque además de fijar, generalmente suelen modificar el color. Sí.
Si no quieres que se vaya el color café característico del tanino, no le pongas hierro, porque se te va a ir para el gris inmediatamente y hasta el negro. Entonces nada más utiliza alumbre y sal, y no se te va a modificar. Porque yo tenía entendido, hierro, por ejemplo... No, perdón. No, sí, dime. No, por ejemplo, el carozo del aguacate o de la palta, el té, la corteza del eucalipto, yo tenía entendido que podían utilizarse sin mordientes, pero siempre me da como ese temor de que se vayan como a lavar con el tiempo y no, sí, son sustantivos, o sea, tienen el tanino es fijador, pero podría yo te recomiendo usarlo que lo refuerces. sin mordentar, digamos, la fibra. Sí, pero efectivamente va a ser débil, de todas maneras es débil. Y con el tiempo sí es impactado por la luz. Sí, en realidad todos los colorantes sintéticos también tienen un desgaste por la luz. Sí, obviamente el tanino se detiene más, pero te digo, si no tiene alta concentración de tanino, entonces va a ser un cafecito amarillento o rojizo, pero débil, no muy fuerte. ¿Entiendes? Y va a durar menos que si lo refuerzas con alumbre y sal. Muy bien, gracias. Ajá. Bien. Saludos. César pregunta, ¿cómo se puede trabajar la justicia Victoria o azul de mata? ¿O qué? O azul de mata. Mira, el famoso muitle es una trampa tintoria. El famoso muitle o justicia espicigera, aquí le llamamos muitle, micle, y es una planta maravillosa para té, para la salud, para bebidas, pero definitivamente yo la descarto absolutamente para textil. Es sumamente débil, es muy sensible a la luz, y que hagan las pruebas que quieran y se les va a ir. Incluso hay dos formas de teñir. Una en calor, que te va a dar un rojo débil o hasta un azul, y quizás hasta un morado si lo alcalinizas. Y si dejas fermentar la planta, que se pudra junto con el textil, va a ser muy apestosa, fermenta mucho. Y es un tinte que se reduce, que se pierde el color a los 4 o 5 días de estar allí. Y cuando sacas el textil, se oxida y aparece un azul maravilloso, igual que cuando se tiñe con el añil, pero ese color se les va a ir. Yo por eso ni lo menciono, ni lo recomiendo. En mi libro hablo de él justamente en este sentido que estoy hablando. Yo no la recomiendo para nada, y que hagan las pruebas que quieran. Bien, a ver, un segundo. Yumali pregunta, ¿qué fijador usa para aumentar la vida del tinte del palo de Brasil en textil vegetal? Eso que te digo, o sea, para mí universal, alumbre, sal y si quieren que los colores suban, sulfato ferroso o agua de hierro, pero si quieren que los colores permanezcan sin alteración, alumbre y sal nada más. En algunos lugares le ponen carbonato de sodio, también se lo pueden agregar. Sal, alumbre y carbonato de sodio, no pasa nada. En algunos lugares se utiliza sal, alumbre y lejía de ceniza. La lejía de ceniza es parte de la cultura maya y de las zonas urbanas. La lejía de ceniza no es otra cosa que dejar remojar en un recipiente las cenizas, producto de la combustión de las maderas, siempre y cuando no tengan grasas. Las cenizas se remojan y al paso de 15, 20, 30 días o más de estar remojando, producen dos cosas. Producen sales de aluminio y carbonatos, lo cual lo convierte en un elemento muy bueno, sucedáneo para teñir. Si alguien puede hacerlo, sal, alumbre y lejía de ceniza. Maravilloso. También para ti, María Laura Lago. Esas tres cosas, la lejía de ceniza, es más, las mujeres mayas de la zona de Yucatán, la lejía de ceniza la usan para lavarse el pelo, lavar su ropa y lavar los trastos de la cocina.
Es que hay muchas otras cosas, pero si no nos quedamos aquí 2 días, platicando. Bien. ¿Qué más? María, ¿habías levantado la mano, María Alicia, o no? Ajá. Hay una planta que yo tuve hace años que se llama glasto. El europeo glasto. Ese El también. que produce azul. Azul es una indigófera, si no me equivoco. Sí, sí. Se trabaja muy similar al índigo japonés. Podía trabajar, sí conoces el índigo japonés, ¿verdad? No. Ya está muy de moda en América el índigo japonés, que es el índigo del sudeste asiático, como el Glaston en Europa. Yo nunca lo he trabajado, lo vi trabajar en Francia en un viaje que hice, pero nunca lo he trabajado porque no tengo la planta. Busca literatura o el consejo de alguna europea y seguramente te va a ayudar, mija. Gracias. Bien, Diana pregunta, hola, tengo una pregunta. ¿Puedes explicar cómo se puede trabajar la grana cochinilla para textil? ¿En qué forma le afecta el pH? Aquí hay que ver de qué tipo de textil, porque yo no recomiendo la grana cochinilla para fibras vegetales, es un desperdicio. En las fibras vegetales, por más que le busques, solamente vas a lograr un color rosa. Y para obtener rosa está el palo de Brasil. Es un desperdicio el maravilloso colorante que es la grana cochinilla, no solamente por su tono maravilloso, sino por el costo. Solamente lo recomiendo para fibras de origen animal. Y es una joya, una verdadera joya. Y se utiliza alumbre para fibras vegetales, perdón, la grana cochinilla para fibras de origen animal, lana y seda o cualquier otro pelo, yo la trabajo con alumbre y vinagre o ácido acético, porque es un colorante ácido. Y desde que se muele, se pone a remojar y se hierve, se le debe de poner el jugo de medio limón para mantener el pH ácido. Si por alguna razón se alcaliniza un poquito la grana cochinilla, se va para lila y para morado de inmediato. Y se echa a perder ese color maravilloso rojo carmín, que es la característica de la grana. Bien, Raúl, ¿y qué fijador se puede usar? Ya te digo, se utiliza alumbre, vinagre y ácido cítrico o medio jugo de limón. Okay. Nada de alcalino. Y con eso es suficiente. Bien. Delfina, ¿vas a preguntar? Sí, una cosa más. Recién estaba viendo su perfil de Instagram y usa también estos mismos tintes, los usa para las técnicas de grabado en papel, en cosas así. No, mija, yo para eso utilizo lo que hablamos, la última parte de la charla, que son tierras, como colorantes, el chapopote, bueno, el hidrocarburo y como pegamentos o aglutinantes, son las resinas, las gomoresinas. Bien. Gomoresinas, aceite un poquito de aceite si le quieres dar brillantez, aceite de cualquier tipo de aceite, el de linaza y la cera de abeja. Si quieres, comunícate conmigo aparte y hablamos de colorantes. O te vienes a tomar un taller conmigo o me invitas a Argentina y allá lo damos. Ok. Trabaja con Mira, Delfina, sí. Te voy a encargar una cosa. Yo tengo muchas ganas de ir a Argentina. Entonces, a ver cómo le haces. Tú vas a ser mi agente en Argentina. ¿En dónde vives? En San Juan. ¿Qué tan lejos está de Buenos Aires o cómo es San Juan? Bastante lejos, está muy cerca de Chile. A mí no me importa, siempre y cuando haya truchas, porque me fascina la pesca. Está difícil. Busca la manera, a ver si con alguna institución podemos hacer un viaje para dar un intercambio cultural. En mi universidad puede ser. Vete a la Embajada de México, haces una petición y les exiges que me lleven. Y te juro que lo vas a lograr. Ok. Lo voy a charlar también con mis profesores, porque esto puede interesar mucho. Órale, sí. Y si no, damos una charla en la universidad. ¿En dónde vas? ¿Vas a la universidad todavía?
Sí, estoy estudiando artes visuales y tengo como materias textilería y grabado tuve antes. Y siempre queríamos saber esto de lo natural y no teníamos mucha información. Yo tengo grabado, aquí tengo mi tórculo y lo hago maravillosamente. ¿Te conectas conmigo y platicamos de ese tema? ¿Te parece? Dele, muchas gracias. Va, Delfina, te apunto aquí. Delfina de Argentina. Sí. Me agregas en mi correo, me mandas y te doy mi WhatsApp, ¿va? Dele. Va, Delfina. Romina dice que ella promete averiguar desde Buenos Aires para que vaya a Argentina. Va. Romina Ferrer. Para las truchas tiene que ir al sur. Voy. Me fascina pescar, no sabes. Es otra de mis pasiones, la pesca. ¿No? Tiene que ir a la Patagonia Argentina, venir a la Patagonia Argentina. Ese es mi sueño, mija. Ese es mi sueño dorado todavía. Muero por eso. Bueno, venga a dar un curso a Buenos Aires y después va al sur. Vamos a ver, me gustaría ver si alguien puede trabajar eso. Y sí se puede a través de la Embajada de México se podría. Yo tengo contacto con el gobierno mexicano acá. Soy fundador de este gobierno, entonces no creo que me digan que no. Bien, no sé si hay más preguntas. Ándale, de Argentina, sí. ¿Alguien más? Córdoba. Bueno, al parecer no más pregunta, Raúl. Bueno, estamos conectados entonces estoy a sus órdenes, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Raúl, por estar hoy. Muy interesante. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Mi corazón. Gracias. Adiós. Gracias por esto. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias. 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 Adiós. Vamos a hacer que venga a Argentina. Y bueno, mantenimiento, así que sería